Sean bienvenidos a este cuarto día de este viaje maravilloso. Espero que esté siendo para ustedes así, maravilloso, productivo, sanador. Y en este cuarto día, donde abordamos el cultivo de la autoestima, el cultivo de la confianza, pues este episodio habla sobre la importancia de la autoestima en nuestra realización personal. Hay muchas cosas a decir sobre la autoestima. Creo que es una herramienta muy importante y que cobra total relevancia al ser una herramienta aliada en el proceso de autoconocimiento diario hacia una vida en plenitud, en paz, en felicidad. Yo puedo decir que la autoestima es un motor que puede impulsar nuestra vida. Ella nos ayuda a moldear la forma en la que nosotros nos percibimos, nos ayuda a entender cómo nosotros nos valoramos y también cómo nos relacionamos con los demás. La autoestima es un cimiento y es fundamental, y ella nos permite desenvolvernos con confianza, tomar decisiones acertadas y perseguir nuestras metas desde esa característica de la convicción. Algunas veces yo he llegado a ver la autoestima como si fuese un río en un constante fluir, el cual conecta nuestro mundo emocional con nuestra realidad más cotidiana, con el día a día. Algunas veces también veo como si la autoestima se convirtiera en un camino que nos puede llevar a reconectarnos con nuestro ser más auténtico. Es como mirarnos en el espejo, en ese espejo de nuestra propia alma, y aceptarnos en nuestra total realidad, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras sombras, con nuestras luces. Cuando nos adentramos en un viaje de autoconocimiento, es la autoestima la que nos permite tener un viaje profundo y significativo, ya que a través de ella podemos ser nosotros invitados a explorar nuestras creencias limitantes, a abrazar nuestras fortalezas y sobre todo a transformar nuestras heridas en poder, en amor propio, en compasión, en perdón, en libertad y al mismo tiempo en una única misión. Nosotros hacemos ese viaje de autoconocimiento y usamos la autoestima con una única misión, y es la misión de saber quiénes somos, y no para juzgarnos o para reprocharnos, sino para identificarnos y desde ahí poder reconstruir lo que debe ser reconstruido dentro de nosotros. Este viaje interno se convierte en el proceso de liberarnos de cadenas emocionales, y es uno de los viajes más fascinantes que yo ya he experimentado en toda mi vida. Pues yo nunca he conocido otro tipo de viaje que nos libere de ataduras que son invisibles, pero que son reales en nuestra vida. Muchas de las cuales, hasta hoy, nos han impedido de experimentar la felicidad y la satisfacción profunda para poder vivir en un sentido de plenitud, de totalidad. Gracias a experiencias de mi vida, gracias a mi servicio a la humanidad y a mi deseo apasionado por interpretar y por estudiar la plenitud en la existencia humana, yo consigo ver y consigo acompañar desde hace algún tiempo atrás a muchas personas con éxito. La mayoría de ellos están rodeados de logros materiales y de algunos reconocimientos externos que, sin lugar a duda, han causado un problema de diferenciación entre la autoestima y el ego en su faceta más egoísta y altiva. Vuelvo a decirles en este audio:
No estamos aquí para juzgar. No es nuestra intención. Nuestra intención es traer realidad, en amor, en bondad. Así que sin juicio ni crítica, pues yo me doy cuenta de esta distorsión. Y al yo haber vivido esta misma distorsión en mi propia experiencia de vida, un día yo me pregunté, ¿qué es lo que realmente somos? ¿Cuál es nuestra real y nuestra auténtica esencia? ¿Es realmente este éxito? ¿Es realmente este reconocimiento de los demás? ¿Es realmente el sentirme que he logrado, que he conquistado aspectos materiales externos a mí? Yo considero que este problema de diferenciación entre la autoestima y el ego no es nada diferente de la realidad de millones de seres humanos, quienes en algún momento de la vida considerábamos que aquello que realmente éramos, es decir, que nuestra esencia, estaba representada en lo que los otros pensaban, conocían, pero sobre todo en lo que los otros observaban de nosotros. Esa situación y ese contexto nos obligó a tener una máscara o a crear un personaje secundario para que él siempre fuera acepto y para que él siempre estuviera acorde con el contexto social. Era difícil ser nosotros mismos. Particularmente muchos de nosotros tuvimos que crear varios personajes de ellos, varias máscaras, porque realmente no era suficiente con el personaje secundario, que era el personaje de nuestra propia historia de vida, sino que se necesitaban algunos extras que fingieran y se camuflaran entre ese ambiente y esa atmósfera de la crítica y de la aceptación de los demás, y todo con un solo fin, uno solo, y era obtener algún provecho de aquello, de esa aceptación. Queríamos tener esa aceptación para obtener algo. Queríamos ser bien recibidos, bien vistos, aceptados, abrazados, ayudados por los demás, siempre con un propósito, siempre con un provecho de aquello. Y en muchos de nosotros, ese provecho era algunos intereses particulares. Quizás en los negocios necesitábamos ser bien vistos o bien aceptados para que las personas hicieran negocios con nosotros. No nos podríamos ver débiles ni inseguros. Simplemente tendríamos que tener esa imagen de empresario, de líder, de jefe. Otros, por ejemplo, construyen esos personajes o esas máscaras con el interés de los relacionamientos. Yo tengo que ser bien visto por él, por ella, para que me acepte, para que esté conmigo. Porque como yo soy, realmente es difícil que esta persona me quiera, me acepte, me abrace. Otros con intereses de ganancias, otros con intereses de estabilidad y un sinfín de intereses, son muchos. Y es que nosotros, aquellos que hacíamos parte de ese grupo de individuos, los individuos de las máscaras, los multifacéticos, de los cuales aún hacen parte algunas personas, no sabíamos que nuestra verdadera esencia está literalmente representada en lo que cada uno sabe, en lo que cada uno reconoce, en lo que cada uno acepta y en lo que cada uno abraza de sí mismo. Esta aceptación configura a un único personaje, así, sin máscaras, sin antagónicos, sin extras, sin personajes secundarios. Nuestra verdadera esencia literalmente es eso.
un único personaje. Es en el reconocimiento de nuestra esencia que nuestra alma cobra valor y que se forma la estructura del yo consciente. Aquel yo que es consciente de sus sombras, que es consciente de lo que le duele, de sus miedos, de sus fracasos, de sus debilidades, de sus vacíos, de sus limitantes, de sus inseguridades y también de sus frustraciones. Aquel yo consciente que inclusive consigue contrarrestar estas sombras para que se complementen como en una alquimia, como en una fusión maravillosa y casi que incomprensible con la conciencia de la luz interna, que es el reconocimiento de aquello que nos hace felices, de lo que da valor, de lo que da honor, orgullo, de aquello que llamamos fortalezas, habilidades, dones, talentos. Esa fusión maravillosa ocurre ahí en el reconocimiento de su poder mismo de ser, que es el poder de conocerse a sí mismo y de fusionar esta dualidad de la vida, que realmente no busca preponderar las sombras ni la luz, sino que busca entrar en un equilibrio para que la vida misma pueda fluir mientras se reconocen los límites, mientras se sanan los dolores, mientras se acepta lo que se fue ayer, mientras se ama lo que se es hoy y al mismo tiempo mientras se desea lo que ha de venir para mañana, sin expectativas, sin prisa, en paz, en dominio y en total y absoluta plenitud y paz interna. Es esto lo que se proyecta al exterior como una luz de integridad, de coherencia, de congruencia, no para que los demás lo vean o nos acepten, sino como un acto que no podemos dominar, que es incontrolable. Es como una condena, la cual llega como resultado automático de vivir en equilibrio. Cuando tú reflejas esa luz al mundo, esa integridad, esa paz, cuando tú reflejas esa tranquilidad, ese dominio, cuando tú reflejas que estás bien contigo mismo, que estás pleno, es algo automático que los demás ven. Pero tú no quieres que los demás lo vean. Tú estás buscando sentirte así. Y cuando lo consigues, los demás simplemente lo ven. Así que el yo consciente busca ese equilibrio de sombras y luces para convertirse realmente en ese ser que vive en equilibrio. Ese ser que algunos llaman ser de luz, pero que es nuestro mismo yo, nuestra misma alma, encontrándose consigo y con Dios a través del autoconocimiento, porque es a través del autoconocimiento que nosotros identificamos sombras y luces para integrarlas, para poner una armonía, para poner un equilibrio y en ese equilibrio simplemente ser plenos. Creo yo que si tú, en tu interior, que es donde se manifiesta la relación contigo mismo, si tú ahí en tu interior vives en un equilibrio de aceptar quién fuiste, de aceptar quién eres y quién serás, y si tú ahí en tu interior abrazas tus sombras y tu luz en amor propio, en compasión, en respeto, mientras al mismo tiempo tú vives tu propio proceso de cura y de liberación emocional y espiritual, el resultado es emanar una imagen al exterior, que es una imagen de ti mismo, de tu esencia. Es tu imagen, tu verdadera imagen,
es tu yo real, ese yo esencial real que no necesita máscaras. Simplemente es un yo que necesita ser, pero que es un ser humano real, que es genuino, que es auténtico, que es pleno, es único, es absolutamente íntegro y coherente. ¿Con qué? Con lo que piensa, con lo que siente y con lo que hace consigo mismo. Ese yo real que el mundo va a ver es aquel individuo que es capaz de llegar a esta determinación única de sí mismo. Ahí en esa determinación, él habrá sido capaz de entender y de vivir la autoestima. Hay un patrón muy repetitivo y es en la gran mayoría de empresarios, de emprendedores, profesionales y líderes que yo conozco y que vengo analizando desde hace algunos años. Y es que todos quieren estabilidad, crecimiento y un futuro mejor que su presente. Casi todos diría yo. Y para conseguir esa estabilidad, ese crecimiento, ese futuro mejor, el camino es solo uno. Y es adentrarse en la carrera del hacer para poder tener. Yo tengo que trabajar, tengo que moverme, tengo que evolucionar, tengo que crecer el negocio, tengo que hacer todo esto con el ánimo de poder tener que dinero, reconocimiento, poder, estatus, fama, etcétera, 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 el futuro, la estabilidad, mi familia, los demás, los empleados, etcétera. Y nada mal con eso, nada mal, de verdad. Pero solo observo un pequeño, pero al mismo tiempo un gigante detalle. Y es que durante esta carrera del hacer para poder tener, no se permite ser en esencia. Obvio, somos, al final existimos. Pero ser en esencia no es permitido en esa carrera. Pues realmente ninguna persona que está en esa carrera puede darle prioridad a su ser, al alma, sino que le da prioridad a la imagen del ego, que es la encargada de construir máscaras, corazas, armaduras y de crear un blindaje para ese mundo exterior que es hiriente, crítico, que actúa como un lobo salvaje en busca de comer a sus próximas presas, que son las presas de la fama, de la aceptación social, del reconocimiento, del poder, a cambio, siempre a cambio ¿de qué? De no recibir desprecio, de no ser rechazados, de no tener críticas, con el fin de conseguir lo que ellos quieren, esos intereses que hablábamos atrás. Esa carrera del hacer para tener no permite ni quiere seres fundamentales, sino que busca e invita a seres únicos, a seres extraordinarios, a convertirse en seres comunes y corrientes. Ellos creen que no, porque mientras ellos se convierten en seres comunes y corrientes, ellos piensan que se están convirtiendo en seres elementales, únicos e irreemplazables en ese mundo, en esa carrera. Es muy complicado encontrar historias de empresarios que antes de ser ellos empresarios y hablar de su reconocimiento y de sus logros, se enfoquen y transmitan y lleven al mundo un mensaje de su ser, de su alma, de cómo hicieron su trabajo desde ese lado más interno, que no es solo mentalidad, porque claro, el liderazgo, los negocios, todo esto enseña y habla sobre la mentalidad de los negocios, de hacer, de trabajar, de
hiperconcentración, hiperactividad, multitasking y un montón de historias que simplemente están enfocadas a que el ser humano se desconecte de sí mismo para poder conectarse en esa carrera. Y muchos la justifican diciendo de que si tú quieres alcanzar algo grande y grandioso, necesitas vivir esa carrera, necesitas entrar en un desequilibrio, en un desbalance, para poder enfocar toda tu energía en el hacer para poder tener. Son cientos de historias cercanas, partiendo por mi historia, que demuestran esta realidad que yo hoy traigo para ustedes aquí. Son cientos de horas habladas con muchos seres humanos que han pasado por esto y que aceptan haber tenido que convertirse en lo que la sociedad demandaba para ellos poder ser partícipes de un estilo de repartición de la riqueza material y poder crear como si fuese un derecho de tener algo en medio de esa carrera. Se juegan títulos, dinero, propiedades, viajes, exclusividad, riqueza, fortuna, un legado material que supera las necesidades básicas y inclusive las necesidades más elevadas de las que, por ejemplo, el mismo Maslow habló en su Tratado de las Necesidades. Esa carrera supera todo eso. Quiero más, quiero más. Quiero ser parte de esta sociedad que es bueno tener. No estoy en una crítica del tener. Quiero dejarlo claro. No estoy en una crítica del tener. Espero que ustedes puedan contemplar estos audios y recibirlos con la intención verdadera. Por eso lo aclaro. No estoy en un contra de. No estoy en contra de nada. Estoy trayendo una realidad que yo observo. Y que quizás tú hoy, que puedes vivir en esa realidad o que viviste en esa realidad, fuiste afectado. Se generaron cosas, afectaciones, dolores, heridas. Quizás hoy tú no las conoces aún. Y tal vez por eso también estás aquí, leyendo el libro y escuchando estos audios. No estoy en contra de nada. Simplemente hablo de una realidad en la cual yo viví, en la cual viven millones y en la cual yo conozco muy de cerca por el trabajo que hago y por mi servicio al mundo. Son cientos de relatos de personas angustiadas con su vida hoy en presente. Un presente distorsionado de la realidad, con afectaciones mentales, emocionales, espirituales, con necesidad de sanidad. Son horas y horas realmente acompañando a personas en la liberación del poder del ego y de las distorsiones de la mente frente a estos aspectos de la vida. Son horas guiándolas en un solo propósito que ha sido acompañarlas a encontrar su verdadera esencia, a encontrar el fundamento de sus vidas, a encontrar la realidad de su existencia, acompañándolas a reencontrarse con su ser, como hoy te estoy acompañando. A ti que escuchas este audio. Dentro de este proceso de reencuentro
con el ser, con lo fundamental, es importante el aspecto de la diferenciación entre la autoestima y el ego. Es muy importante. Y te invitaría, por ejemplo, a que te preguntes 3 cosas. Pueden ser preguntas simples, pero que si tú creas una profundidad en las respuestas vas a tener información de partida. Pregúntate si tú has construido una relación sólida y una relación amorosa contigo mismo. Tú te aceptas tal como eres, sin la necesidad de una validación externa. Tú te permites celebrar los logros y abrazar tus vulnerabilidades. Realmente estas preguntas se convierten en el punto de partida para hablar de autoestima. Y también es importante mencionar que la autoestima no es sinónimo de ego. El ego se alimenta de la aprobación, de la comparación con los demás, con el querer para mí. Mientras que la autoestima surge desde nuestro ser más interno, desde el amor propio genuino, desde la aceptación de lo que soy. El ego busca la validación en lo externo, mientras que la autoestima se nutre de una conexión interna que debe ser sólida y debe ser amorosa. Amaría poder compartir con ustedes el libro Ser como Dios. Es un libro y es un manual cabalístico maravilloso que habla del ego y que construye los fundamentos para interpretar cómo nace, dónde está, cómo, cuándo, por qué se manifiesta y muchísimas más informaciones que creo yo son relevantes y son útiles en este proceso. Luego yo voy a crear algunos audios comentando el libro y les compartiré esto a sus correos electrónicos cuando sea el momento. Ahora, más adelante de este mismo podcast, voy a leerles la introducción del libro y voy a dejar para ustedes al final de este video o de este audio, si estás en YouTube, de este video, en la descripción del video, y si estás en Spotify también en la descripción del audio del episodio, voy a dejar el link de acceso para que ustedes puedan leer este libro. Yo decidí escanearlo y lo tengo para ustedes para que gratuitamente ustedes accedan al libro y se regalen esa lectura maravillosa. Más adelante voy a leer para ustedes la introducción. Pero quiero enfocar esta parte del episodio en esa relación de ego y autoestima. Quiero hacer un gran énfasis ahí porque creo que siempre nos hablaron de la autoestima y el autoestima y realmente entender que la autoestima es la luz nos obliga a entender cuál es la sombra en esa dualidad de perfección, en ese equilibrio. Y la relación entre la autoestima y el ego es una cuestión realmente fascinante, pero también es compleja algunas veces y requiere de una profunda reflexión. El ego en su forma más básica es la identidad que nosotros construimos a partir de nuestras experiencias, de nuestras creencias y de percepciones del mundo. Por otro lado, la autoestima se refiere a cómo nos valoramos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahí hay una gran diferencia. Es importante entender que el ego puede influir en nuestra autoestima de diferentes maneras. A veces el ego puede inflar nuestra autoestima, haciéndonos sentir superiores o inclusive más importantes que los demás. Esto puede llevar inclusive a comportamientos arrogantes, egocéntricos y una necesidad también constante de la validación externa. Es realmente aquí cuando el ego se apodera de nuestra autoestima y nos aleja de una conexión genuina con nosotros mismos y con los demás.
Ahora, por otro lado, cuando cultivamos realmente una autoestima saludable, pues nos valoramos y simplemente nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos, sin necesidad de compararnos con los demás o de buscar constantemente la aprobación externa. La autoestima se basa en el amor propio. Son las bases. El amor propio, el respeto propio y la confianza en nuestras propias habilidades y en nuestra valía, en nuestro valor. Es la autoestima la que nos permite reconocer y nos permite apreciar nuestras fortalezas, pero también aceptar nuestras imperfecciones. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando estamos actuando desde el ego o desde una base de autoestima saludable? Creo yo que la clave radica en la conciencia y en la honestidad con nosotros mismos. Cuando nuestras acciones, cuando nuestras decisiones provienen del ego, generalmente estamos buscando impresionar a los demás, ganar reconocimiento o alimentar nuestra necesidad de sentirnos superiores. En contraste a ello, cuando actuamos desde una base de autoestima saludable, nuestras acciones están impulsadas por una autenticidad genuina, en una confianza que es interna y en un sentido de amor propio. Así que para separar el ego de la autoestima, es importante practicar la autoobservación y la introspección. Son dos aspectos que parecen ser similares, pero son diferentes. Autoobservación es un estado analítico y la introspección es un estado realmente donde tú extraes la información que analizaste de ti y la escribes para inspeccionarla, para saber lo que hay dentro, para ir a profundidad. Observar nuestros patrones de pensamiento y de comportamiento, que sería la autoobservación, nos lleva también a cuestionar nuestras motivaciones y preguntarnos si nuestras acciones están en línea con nuestros valores y con nuestras necesidades auténticas. Esa sería la introspección. También creo que cultivar la humildad, cultivar la empatía hacia los otros, pues nos ayuda a mantenernos conectados con nuestra autoestima sin caer en esa trampa del ego. Hay una interpretación aún más profunda acerca del ego, la cual, a pesar de no ser el tema central de este episodio, es muy relevante para poder diferenciar el autoestima del ego y para hacer el trabajo que debe ser hecho de manera interna. Esta interpretación ha sido dada dentro de la cultura hebreo-judía, donde se ha afirmado desde hace miles de años que el ego es la parte de nosotros que busca satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades desde una manera o desde una concepción egoísta, es decir, sin considerar el bienestar de los demás, solamente el mío. También se identificó desde más de 3.000 años, 4.000, 5.000 años, las raíces más profundas, que el ego también es la fuente y la raíz de muchos de los problemas y de muchos de los conflictos en nuestras vidas. Se sostuvo y se sostiene hasta la modernidad que la principal tarea espiritual de nosotros como seres humanos es poder trascender y transformar esa fuerza del ego. Hay muchos autores, hay muchos sabios, estudiosos también de Kabbalah, rabinos, que han afirmado que el ego tiende a crear ilusiones y a crear distorsiones de nuestra percepción de la realidad. Y esto hace que nos identifiquemos con nuestras limitaciones y que nos separemos de esa conexión con lo divino, ya que el ego, pues nos lleva a buscar la gratificación personal a expensas de los demás, lo que nos impide
experimentar la plenitud y la verdadera felicidad, que es la expresión de la divinidad, que es la expresión de Dios. Quiero compartir con ustedes dos acciones que para mí son significativas, que nos ayudan a cuestionar y a corregir si nos estamos moviendo o si estamos creando nuestra vida actuando en ego o en autoestima. Nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a corregirnos de ser necesario. La primera acción es la autoobservación. Sigo enfatizando desde el primer día de este viaje de 7 días que esta herramienta es muy importante, esta acción. La acción de observar nuestros propios pensamientos, nuestras emociones y también nuestras acciones desde un ámbito de honestidad y sin juicio es muy importante, porque es a través de la autoobservación que nosotros podemos identificar los patrones más egoístas y las tendencias quizás que nos alejan de nuestra esencia divina, y podemos llegar a las conclusiones necesarias. Si queremos crear un momento diario de autoobservación, recuerden mi recomendación de ayer. Primero, ten la conversa con Dios, ahí, en tu intimidad, en tu lugar de silencio. Si puedes hacerlo como el primer acto del día, sería extraordinario, pues ese acto refleja y se traduce como un acto de prioridad. Es decir, le estás dando la prioridad a Dios, a ti mismo al final de cuentas. Luego de la conversación, entra en una pequeña meditación donde tú podrás, ahora sí, entrar en autoobservación de ti mismo. En esa meditación, elige un área de tu vida y comienza a evaluar, primeramente, qué es lo que tú piensas acerca de esa área de tu vida. Encuentra tu sistema de creencias, mapéalo, reconócelo, escríbelo. Luego, observa qué emociones se generan y qué sentimientos se plasman dentro de esa área de tu vida. Sé sincero en esta parte. Y también sé profundo, porque para mí esta es la clave, la sinceridad y la profundidad. No le tengas miedo a ser vulnerable contigo mismo, ni mucho menos a ser profundo. Siente, reconoce lo que sientes frente a esa área elegida y escribe todo eso que sientes. Luego, puedes observar tus comportamientos. ¿Cómo te comportas frente a esa área que elegiste? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te relacionas con esa área? Ahí, mi invitación es a que hagas una correlación entre pensamiento, sentimiento y comportamiento. Piensa que como tú te estás comportando en esa área, tiene una gran influencia que nace en tu sistema de creencias frente a esa área y en las emociones que se despiertan frente a esa área. Encuentra esa correlación y escribe, pero sobre todo reflexiona sobre eso que encuentras. Esto tú lo puedes hacer con cada área de tu vida y con cada aspecto de tu vida. En mi trabajo de investigación, que se fusiona y se mezcla con mi práctica de autoconocimiento diario, y gracias también al acompañamiento que realizo a otros seres humanos con sus procesos individuales, pude crear una herramienta poderosa, creo yo, que te puede ayudar a organizar todo ese trabajo de autoobservación desde un ambiente práctico y tangible. Si tú utilizas esta herramienta como guía y como apoyo, tú podrás hacer de tu trabajo de autoobservación un trabajo consciente.
el cual yo estoy seguro que va a terminar en cura, en sanidad, en plenitud. Al final del libro y de esta experiencia de 7 días, yo te invito a que descubras esa herramienta y la apliques en tu vida. Yo la he disponibilizado gratuitamente y para ello decidí crear una serie de videos que son cortos para que tú puedas entender y conocer de qué se trata la herramienta, qué fundamentos tiene y cómo aplicarla en tu vida para que realmente sea productiva. Son muchos los casos de las personas que han usado esta herramienta y han conseguido desbloquear aspectos inimaginables de sus emociones, de su pensamiento, de sus acciones. Vale la pena, te lo aseguro. Segunda acción que yo puedo recomendar en este audio, y es la conciencia de las motivaciones. Sé que si tú haces este ejercicio de autoobservación diaria, tu nivel de conciencia va a aumentar significativamente y también podrás alcanzar algo que es invaluable, y es el sentido de responsabilidad de ti mismo, refiriéndome a la responsabilidad emocional y espiritual. Tras adquirir este sentido y poderlo potenciar, podrás fácilmente evaluar cómo te estás comportando frente a la vida y podrás concluir en amor y sinceridad cuáles son las motivaciones detrás de tus actos y de todo lo que eres hoy, de lo que haces hoy y de lo que tienes hoy. Principalmente, yo te invito a examinar tus intenciones detrás de tus acciones. ¿Estás buscando el reconocimiento, el poder o la gratificación personal? Al ser conscientes de nuestras motivaciones, nosotros podemos tomar decisiones mucho más alineadas con nuestro verdadero ser. Esta conciencia te permitirá entender cómo te estás moviendo, cómo estás interactuando frente a la vida y frente a ti mismo. Tener conciencia de todos nuestros actos es importantísimo para que podamos hacer los cambios que necesitamos y los que nosotros mismos consideremos que son importantes. Entre ellos, por ejemplo, el dejar de hacer las cosas que hacemos por ego, lo que se traduce en dejar de hacer las cosas por reconocimiento, por obtener poder o por recibir gratificación o por sentirnos aceptados. Y que por el contrario, podamos evaluar si realmente vale la pena comenzar a hacer las cosas por nuestra propia felicidad y en reflejo de nuestra autenticidad, que no necesita ser reconocida ni mucho menos aceptada por los demás. Ahí, en esa posición, tú encuentras la libertad del ego. Ahí realmente tú estás iniciando a vivir en autoestima, en amor propio y en compasión por ti mismo. Quiero leer para ustedes la introducción del libro Ser como Dios, como lo había mencionado atrás. Me gusta que ustedes puedan tener una visión inicial y que puedan comprender la intención del libro en el caso que ustedes deseen leerlo por completo. Recuerden que está en la descripción del video, sea en YouTube o del episodio en audio dentro de Spotify. Dice así: este libro es una carta dirigida a los internos de una prisión extraña porque entre sus muros hay montañas, ríos y puestas de sol. También hay aves exóticas, enfermedades raras, minidramas, maxidramas, melodramas y los discos compactos más recientes. Esta cárcel no tiene nombre, pero al paso de los años, los reos
Le han puesto uno y así se la conoce. La llaman vida. De este lugar nadie sale por buen comportamiento. Todos están sentenciados a muerte. Es por eso que esta carta encierra un mensaje urgente y de gran valor incalculable. Tú, que la estás leyendo, así como yo, somos habitantes de este presidio, sin importar cuán cómodo sea nuestro entorno. En la historia de este penal abundan leyendas sobre intentos de escape, relatos de escapistas expertos, pero la vida en cautiverio ha sido prácticamente igual durante miles de años, lo cual significa que la mayoría de los reclusos no se han dado cuenta de que están encerrados dentro de una prisión. Sin embargo, ahora se nos presenta una oportunidad extraordinaria, una oportunidad decretada históricamente, una oportunidad escrita en el código genético de nuestro universo. Es como una rendija en la puerta del presidio que se abre para dejar pasar un rayo de luz. Ahora te pido que consideres este libro como un informe de ese rayo de luz. Esa luz que emana del creador de nuestro universo. Podemos seguirla hasta su origen. Cuando lo hagamos, descubriremos el nuestro propio. Cuando esto sucede, en lugar de rezar a Dios, obedecer a Dios, tenerle miedo a Dios o rechazar a Dios, llegamos a ser como Dios. En el aspecto humano, mi autoridad proviene de un linaje de gigantes, cabalistas e ilustres guías, quienes durante miles de años han vivido revelando y transmitiendo las enseñanzas de Kabbalah, a veces en secreto y otras ante grave peligro, pero siempre con la certeza de que llegaría un momento en que esta sabiduría saldría de ese reino desconocido y estaría disponible para todos los habitantes de la tierra. Un instante en el que las puertas de la prisión se abrirían para concluir así con una larga historia de dolor, sufrimiento y muerte. Un momento en el que las personas llegarían a ser como Dios. Ese momento es ahora. Michael Berg. Queridos, espero que ustedes puedan leerse este gran libro. No es nada religioso, es 100% espiritual. Así que ha llegado el momento real de cultivar tu autoestima como nunca lo hiciste antes. Es hora de dar un paso al frente y reclamar tu poder. Algunos de nosotros debemos dejar de lado las voces negativas que nos han hecho creer que no somos suficientemente valiosos o capaces, mientras otros debemos dejar de lado las voces que nos dicen que necesitamos aparentar con una máscara, con varias de ellas, para poder ser aceptados, ser reconocidos y ser valorados por los demás. Somos seres únicos, somos seres maravillosos, con talentos, con cualidades extraordinarias. Por eso es el momento de reconocer nuestro valor y de permitirnos brillar con toda la potencia que emite aquel esplendor de luz. ¿Recuerdas lo que hablábamos ayer? Encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es encontrar esa parte de tu autoestima en medio del ego. Querido, querida, no te conformes con menos de lo que mereces. Mira hacia el espejo y di en voz alta todas las cosas increíbles que tienes para ofrecer. Es un buen ejercicio. Acepta tus imperfecciones y reconoce que son parte de tu belleza y de tu autenticidad. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que tú eres y tampoco te permitas sentirte más
de lo que tú eres. Reconócete y acéptate inicialmente tú. Luego, entenderás que el reconocimiento y que la aceptación de los demás es irrelevante cuando vives una vida auténtica, una vida plena y una vida en total satisfacción con lo que tú eres, con lo que haces y con lo que tienes. Recuerda que eres dueño de tu propia historia y que tienes el poder de transformar tu vida. Por eso no dejes que tus miedos te controlen, sino que utiliza tu confianza y toma tu autoestima como una armadura que te protege y te impulsa hacia adelante. Este es el mejor momento para que te abraces a ti mismo con amor y te empoderes para una vida plena y significativa. Reconoce que llevas en tu interior un potencial infinito, creado a imagen y a semejanza de ese grande creador. Eres un ser divino, un ser lleno de luz y de sabiduría y también de sombra. Pero es tu deber y es tu responsabilidad este viaje, el cual nunca terminará, el viaje del autoconocimiento. Permítete explorar ese territorio que es vasto, que es gigante, el territorio de tu alma, y descubre la fuerza que te impulsa. Sana tus heridas, llena tus vacíos y despierta ese potencial más poderoso que reside ahí dentro de ti. Confía en ti mismo y en tu capacidad para sanar y para crecer. Abraza cada aspecto de tu ser, tanto tus fortalezas como tus debilidades. Reconoce cada experiencia que ha moldeado la persona que eres hoy. Tienes el poder de transformar cualquier desafío en una oportunidad para crecer y aprender. Confía en tu intuición y en tu conexión espiritual. Escucha la voz interna que te guía hacia la verdad, hacia el amor incondicional. No permitas que las opiniones de los demás te definan, sino que escucha la voz divina que te dice lo valioso que tú eres. Confía en el poder, que es un poder divino que habita en ti, y camina con la certeza de que mereces lo mejor. Te invito hoy a que despiertes tu potencial más auténtico y que vivas cada día con gratitud y con alegría. Tú eres el creador de tu realidad y tú mereces una vida llena de amor, de confianza y de plenitud. Abrazo sus vidas y con amor les doy las gracias por vivir este viaje guiados hoy aquí por mí. No los conozco aún, pero deseo que ustedes encuentren su propio camino de sanidad y de liberación. Los amamos. Nos vemos mañana.